¿Realmente es el sobrepeso o es la obesidad el problema? ¿Cómo de relacionado está todo esto con el dolor lumbar, con la degeneración discal, con la artrosis de rodilla? Yo creo que si más gente supiese esto, empezaría a priorizar en la rehabilitación una mejor nutrición. Bienvenidos otro día más a PhysioWatch. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la obesidad, del sobrepeso y de cómo puede influir todo esto a nuestra salud física y a nuestra salud metabólica. Y es que muchas veces tendemos a asociar la obesidad con patologías como la diabetes, como muchas de las enfermedades coronarias, pero no mucha gente se ha dedicado a intentar entender esa relación entre la obesidad y el dolor de espalda, el dolor de rodilla, la degeneración discal, el dolor de hombro. Así que en este vídeo vamos a hablar de todo esto. He estado haciendo una buena investigación, buscando un montón de estudios, leyendo metaanálisis, para que realmente podamos descubrir qué relación existe. Al final del vídeo os voy a dar mi punto de vista y lo que yo creo que deberíamos hacer tanto como profesionales de la salud como pacientes. Y antes de nada, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, ya que a mí me ayudas muchísimo y vas a asegurarte de no perderte ninguno de los vídeos que subimos aquí en PhysioWatch para mejorar tu salud. Para empezar todo esto, vamos a intentar definir qué es la obesidad y qué es el sobrepeso. Así que para esto me he ido a la OMS, a la página web de la Organización Mundial de la Salud, para ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, pues según ellos, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En los adultos, en el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación. El sobrepeso sería un IMC igual o superior a 25 y la obesidad un IMC igual o superior a 30. ¿Qué pasa con esto? Aquí tenemos un problema, porque si os fijáis, en la primera definición, la primera línea, indica que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Pero la fórmula que se utiliza, la del IMC, no es en absoluto correcta para identificar la grasa de una persona. Os voy a enseñar aquí la foto de Nono, porque según esta escala, según el IMC, él tendría sobrepeso y podemos evidenciar que no existe ningún tipo de sobrepeso. Entonces, no existe sobrepeso en cuanto a acumulación anormal o excesiva de grasa, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con el primer problema, que la fórmula que se utiliza para medir si una persona tiene sobrepeso u obesidad no es exacta, porque lo que tendríamos que medir es el porcentaje de grasa que hay en el cuerpo y tener en cuenta también el porcentaje de músculo. Esta medida no nos sirve. Así que vamos a pasar lo primero de todo con el primer tema, el dolor lumbar. ¿Existe o no existe una relación entre la obesidad, el sobrepeso y el dolor lumbar? Y sí que existe, sí que hay una asociación. Obviamente nunca podemos decir que la obesidad o que el sobrepeso cause el dolor lumbar. Obviamente hay personas que no tienen obesidad y no tienen sobrepeso, pero padecen dolor lumbar. Pero existe y es un factor de riesgo. Os leo. Este metaanálisis, nuestros resultados muestran de manera consistente que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el dolor lumbar crónico en hombres y en mujeres.
Mantener un peso corporal saludable puede ser uno de los factores para prevenir la aparición del dolor lumbar crónico. Otro, 95 estudios fueron revisados, incluyendo 33 metaanálisis. En estudios transversales, la obesidad se asoció con un aumento en la prevalencia de dolor lumbar en los últimos 12 meses. Asistencia médica para dolor lumbar y dolor lumbar crónico. Comparado con personas sin sobrepeso, las personas con sobrepeso presentan una mayor prevalencia de dolor lumbar, pero una prevalencia menor de dolor lumbar comparado con personas con obesidad. Es decir, que las personas con sobrepeso tienen más prevalencia de dolor lumbar que sin sobrepeso, que aquellas personas normales, y las personas con obesidad más prevalencia de dolor lumbar que las personas con sobrepeso. Es decir, a un mayor índice de masa corporal parece haber una mayor prevalencia de dolor lumbar. Otro estudio. Tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian con dolor radicular lumbar. Aquí ya no estamos hablando de un dolor lumbar general, sino estamos hablando de un dolor radicular que es nervioso, en el que hay un componente nervioso. El sobrepeso y la obesidad se asocian con un mayor riesgo de hospitalización por ciática. Creo que todos sabemos lo que es una ciática. Y tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian con un mayor riesgo de cirugía por hernia discal. Tenemos que tener claro, chicos, que no todas las hernias se operan. De hecho, hay un gran porcentaje de hernias que se resuelven solas, pero sí que es verdad que hay muchas hernias que sí o sí tienen que acabar en una cirugía por la sintomatología grave con la que cursan. Más estudios. Numerosos estudios han demostrado y propuesto una fundamentación sólida relacionando la actividad del tejido adiposo y la consecuente segregación de adipoquinas con la degeneración discal y el dolor lumbar. Y esto, chicos, es fundamental y es con lo que quiero que os quedéis, porque sé que muchas veces se ha asociado que este dolor lumbar puede ser simplemente porque se pese más, pero aquí se ve que no es un factor mecánico lo que está influyendo en que existe ese dolor lumbar, no es porque pesemos más, sino es por el tejido graso y es por lo que esa grasa está produciendo al organismo. Aquí os leo este estudio que dice algo muy importante. Adultos mayores con obesidad tienen una prevalencia mayor que los adultos mayores no obesos. La obesidad es un factor de riesgo para el dolor lumbar crónico por el aumento de carga mecánica y por promover efectos inflamatorios en la columna. Puesto que la obesidad se asocia habitualmente con otras comorbilidades, como la osteoartritis de rodilla, luego lo veremos, que son factores de riesgo independientes para el dolor lumbar crónico en adultos mayores, es muy importante mantener un IMC normal en adultos mayores. Y ahora, sin embargo, puesto que el IMC es una medida inespecífica de grasa, que es lo que hablábamos al principio, se deben realizar estudios con mayores medidas para cuantificar la asociación real entre la composición corporal y el dolor lumbar crónico en adultos mayores. No solamente sirve el IMC, sino tenemos que revisar cuál es qué grado de grasa tiene el individuo, qué porcentaje de grasa tiene el individuo para poder asociarlo mejor este tejido adiposo con el dolor lumbar. Y aquí, en este estudio, es donde se explica que la relación con el dolor lumbar no es mecánica, no es porque empecemos más, sino es por el porcentaje de grasa. Y esto es súper interesante. Os leo, prestad atención. El tejido adiposo, considerado actualmente un órgano endocrino, hacemos una pausa, tenemos que tener claro que la grasa no es que eso está ahí y ya está, sino que es un órgano. La grasa es un órgano, al igual que el músculo es un órgano endocrino, que van a afectarnos a nivel hormonal. Cuando está hipertrofiado, se caracteriza por un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1b, que puede generar un marco de inflamación crónica de bajo grado. Además, los individuos obesos presentan altas concentraciones de proteína C reactiva, un marcador de inflamación de fase aguda, producido por el hígado en respuesta a la interleuquina 6, lo que también se ha observado con un predictor de riesgo cardiovascular.
Además de su función proinflamatoria asociada a la obesidad, la proteína C reactiva se ha descrito como un marcador sistémico extremadamente sensible de inflamación y de daño tisular. De acuerdo a las investigaciones de Briggs et al., la proteína C reactiva está presente en la señalización responsable de la activación del dolor en el sistema musculoesquelético. Chicos, esto es fundamental. Otro marcador inflamatorio se merece la atención, es la prostaglandina E2, que esta es importante en el proceso de activación de acciones como la pirexia, que se refiere al aumento de la temperatura, la sensación de dolor y la inflamación, que se observa en el dolor lumbar. Es decir, que el porcentaje de grasa, ese aumento del porcentaje de grasa, lo que está produciendo es un aumento de citoquinas proinflamatorias. Hay una inflamación de bajo grado que se está produciendo en el organismo y eso no es inocuo, eso es un grave problema. De hecho, ya hay muchísimos estudios que asocian la inflamación de bajo grado con multitud de patologías. Si queréis, otro día hablamos de ello. Pero además, también tenemos a la proteína C reactiva, que está más presente y que aumenta la señalización del dolor en el sistema musculoesquelético. Es decir, que ese aumento del porcentaje de grasa también hace que sintamos más dolor. Por lo tanto, no es el peso, no es que pesemos más, sino es ese porcentaje de grasa elevado lo que va a producir un aumento de la actividad de la señalización de dolor y un cóctel de inflamación de bajo grado que va a inundar nuestro organismo. Y eso es el verdadero problema de todo esto. Seguimos leyendo, vamos con otras articulaciones. La rodilla. Un estudio prospectivo con una muestra de 823 personas y un seguimiento de 22 años encontró que el riesgo de osteoartritis, es decir, artrosis de rodilla, era 7 veces mayor para personas con un IMC mayor a 30, es decir, con obesidad, comparado con el grupo control de personas con un IMC menor a 25, lo que se considera normal. Tanto la obesidad como la obesidad abdominal están asociadas de manera independiente con dolor, discapacidad y severidad radiográfica de osteoartritis, es decir, de rodilla. Factores asociados con el desarrollo de osteoartritis de rodilla fueron la obesidad, antecedentes de traumatismo de rodilla, osteoartritis de mano y sexo femenino. Esta artrosis de rodilla no se puede justificar únicamente en el peso que soportan las rodillas, sino tenemos que volver a pensar en lo que decíamos antes, en esta sopa de inflamación de bajo grado en la que el cuerpo va a vivir cuando existe ese cúmulo, y que es esa inflamación de bajo grado lo que va a promover también el desarrollo de esa artrosis. No podemos aseverar que la carga mecánica del exceso de peso no sea un factor, porque sin duda puede que lo sea, pero sin duda lo que contribuye es ese porcentaje de grasa que es mayor a lo normal y que produce ese estado inflamatorio. Y por último, me he decidido a buscar también información, a ver qué decían los estudios sobre el dolor de hombro, porque mientras que a nivel de la rodilla, a nivel de la lumbar, podemos decir que sí, que existe ese efecto mecánico, porque al final estamos cargando el peso, no podemos decir lo mismo sobre el hombro. Y sin embargo, sí que se encuentra una asociación entre la obesidad, el sobrepeso y el dolor de hombro. Aquí tenemos... Y os digo la verdad, nunca había oído hablar de esto, de la infiltración grasa en el hombro, y al parecer es algo que existe. Dice, entre los pacientes con rotura del manguito rotador, pacientes obesos tienen una probabilidad significativamente mayor de infiltración grasa. Igual que el hígado graso, pues al parecer se puede producir lo mismo en el hombro. Se necesita además investigación para valorar si la modificación del IMC puede alterar la infiltración grasa en pacientes con roturas del manguito, es decir, que hay una infiltración de tejido graso, de tejido adiposo dentro del hombro que va a afectar al manguito de rotadores, produciendo aumentando la incidencia de rotura de este. Aquí tenemos otro estudio que habla que en el grupo de pacientes con dolor de hombro se ha identificado una mayor edad, la implicación del hombro dominante y un mayor IMC como factores independientes asociados con la rotura del manguito rotador. Lo mismo, el mecanismo por el que estos factores intervienen en la rotura del manguito necesita más investigación. Por supuesto, siempre hace falta más investigación.
y se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el aumento del IMC y el dolor. Y esto es lo que ya hemos hablado antes cuando hablábamos de la proteína C reactiva. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el peso normal y los grupos con sobrepeso, pero sí se encontró entre el grupo con obesidad y los otros grupos. El dolor de hombro puede estar asociado con la obesidad y recomendamos la inclusión del control de peso en los pacientes con dolor de hombro. Bueno, chicos, pues estas son las conclusiones a las que se han llegado los estudios y los que yo he encontrado. Os voy a dejar todos los enlaces más abajo, hablando sobre el dolor lumbar, hablando sobre la artrosis de la rodilla, hablando sobre el dolor de hombro y la rotura del manguito rotador. Pero antes de llegar a conclusiones, quiero deciros qué es lo que yo pienso, qué es lo que tendríamos que hacer tanto como pacientes como fisioterapeutas para abordar este tema de una manera global y que realmente ayude a nuestros pacientes. Por un lado, tenemos que entender que en cualquier dolor o en cualquier patología musculoesquelética, los factores con los que se asocia son múltiples. La mayoría de las patologías, a no ser que me haga un esguince de tobillo, obviamente porque me he caído, ¿no? Pero la mayoría de patologías crónicas que van a aparecer tienen un origen multifactorial. Y por lo tanto, el tratamiento, que es lo que decíamos en el vídeo de la semana pasada, el tratamiento también tiene que ser multifactorial. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Yo como fisioterapeuta, si sé que hay 10 cosas que le pueden ayudar a mi paciente a disminuir su dolor lumbar, a disminuir su dolor de rodillas, su dolor de hombro, le voy a aconsejar el mayor número de ellas. Voy a intentar que haga todo lo posible por mejorar su dolor. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en aplicar una estrategia o en dos, sino en la suma de todas esas estrategias. Por lo tanto, si el control del peso es una de ellas, la voy a recomendar. Puede ser que esa no sea la única solución, claro que no lo va a ser, porque si no las personas con un IMD normal nunca tendrían dolor lumbar, por ejemplo, esa no es, pero forma parte de las estrategias y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque yo creo que todo lo que se puede hacer por nuestros pacientes para mejorar la sintomatología, hay que intentarlo y no tenemos que quedarnos en un par de cosas a ver si funciona. Por lo tanto, es ideal contar con un nutricionista a donde se pueda derivar a nuestros pacientes para que les echen una mano con ello. Pero también tenemos que tener en cuenta, y a ver cómo lo veis, porque es algo que yo he estado pensando, en lo que he estado pensando últimamente, igual que todos entendemos que la anorexia no se soluciona comiendo más, la obesidad no siempre se va a solucionar comiendo menos, sino que hay algo más grande. Puede ser que la obesidad sea, y esto me lo planteo, me lo pregunto, a ver qué vosotros pensáis, puede ser que la obesidad sea un signo de algo más allá. Me lo pregunto, no sé, vosotros qué pensáis, dejadme en los comentarios. Creo que igual este abordaje también ha de incluir un trabajo psicológico, un cambio de mentalidad. Son muchas cosas las que influyen y creo que al final una de las cosas más importantes que nosotros como fisios podemos hacer, a ver qué pensáis vosotros, es enseñar a nuestros pacientes a que sepan cuidar de su salud y a que lo prioricen. Y eso es todo lo que podemos hacer por ellos. Sin lugar a dudas, la obesidad es un factor de riesgo importante y está asociado significativamente a muchos dolores musculoesqueléticos. Creo que es algo que se debe abordar tanto de manera individual como de manera social y cultural. Sin duda existe un componente de responsabilidad individual, porque todos podemos tomar decisiones, pero hay que ver más allá qué es lo que hace que esa persona haya llegado a este punto. Y eso es algo completamente individual y que hay que ver a cada uno y que hay que evaluarlo individualmente para poder ofrecerle el mejor tratamiento posible y para poder acompañarle. Creo que esto no se resuelve simplemente diciendo a nuestros pacientes que tienen que perder peso. Creo que requiere algo mucho más profundo.
Eso es lo que yo pienso. Así que nada, contadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os ha sorprendido, si sabíais ya esto o no. Y os leo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.